Hola, amantes del mundo del corazón. Bienvenidos a nuestro canal. Estáis en el lugar adecuado para conocer los últimos cotilleos, las declaraciones de última hora y las noticias que darán mucho que hablar. Si estáis listos, empecemos con nuestro video. Mientras el mundo del corazón se ha visto sacudir en los últimos días por una sucesión de declaraciones, esta vez Can Yaman y Demir Ozdemir han acaparado la atención. La afirmación de que Can Yaman, tras responder a preguntas sobre su exmujer Demir Ozdemir en un programa en directo, abandonó el plató tras los acontecimientos que se produjeron más adelante en el programa, ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Can Yaman, que al comienzo de la emisión en directo parecía bastante tranquilo, hizo declaraciones sobre su carrera, sus nuevos proyectos y su trabajo en el extranjero. Aunque la actitud relajada del famoso actor llamaba la atención, en los momentos posteriores del programa el tema pasó de repente a su vida privada. Cuando el presentador sacó a colación las declaraciones que Demir Ozdemir había hecho poco antes, el ambiente en el estudio comenzó a cambiar. Al principio, Can Yaman intentó responder con calma a las preguntas, pero se observó que su expresión facial se fue volviendo cada vez más seria. Se afirma que, durante el programa, se proyectaron en pantalla algunos fragmentos de la entrevista a Demir Ozdemir, y se vio que Can Yaman las observaba con atención. En esos momentos se produjo un breve silencio en el estudio. Al parecer, cuando el presentador le preguntó ¿qué opina de estas declaraciones de la señora Demet?, Can Yaman no respondió durante unos segundos. Mientras los espectadores contenían la respiración a la espera de una respuesta, el famoso actor rompió finalmente su silencio. No creo que a nadie le beneficie hablar una y otra vez de cosas que sucedieron en el pasado. Aunque esta declaración rebajó un poco la tensión en el estudio, esta volvió a aumentar en los minutos siguientes del programa con la llegada de nuevas preguntas. No pasó desapercibido que, ante las insistentes preguntas del presentador, Can Yaman fuera dando respuestas cada vez más breves. En particular, se interpretó que el actor se sentía incómodo cuando se sacaban a relucir detalles de su antigua relación. Según los rumores entre bastidores, el equipo del programa siguió sacando a relucir algunos temas que consideraba que subirían la audiencia. Se sugirió que esta situación había minado la moral de Can Yaman. El momento más llamativo de la emisión en directo se produjo cuando se leyeron las supuestas declaraciones que Demir Ozdemir habría hecho recientemente. Se vio como Can Yaman respiraba hondo, bebía agua y bajaba la mirada al suelo durante unos instantes. Cuando el presentador le pidió una vez más que comentara al respecto, el famoso actor dijo lo siguiente: «Cada persona tiene su propio punto de vista. No quiero criticar a nadie, pero no es correcto sacar a relucir constantemente ciertos temas». Se dice que, tras estas palabras, los invitados presentes en el estudio también se quedaron en silencio. A medida que el programa avanzaba y las preguntas se volvían cada vez más personales, el malestar de Can Yaman comenzó a reflejarse en su rostro. En las imágenes captadas por las cámaras se vio que el actor miraba con frecuencia su reloj y se movía inquieto en su asiento. Justo en ese momento, una nueva pregunta del presentador llevó la atención en el estudio a su punto álgido. Tras la pregunta, Can Yaman permaneció en silencio durante unos instantes y su expresión cambió. En esos momentos, que los espectadores seguían con atención, el actor dejó el micrófono sobre la mesa. Se dice que, ante las miradas de asombro de los presentes en el estudio, Can Yaman se puso de pie y pronunció las siguientes palabras: «He venido aquí para hablar de mi trabajo. No me parece correcto que se saquen a colación siempre los mismos temas». Tras estas palabras, se produjo un breve revuelo en el estudio. Mientras se afirmaba que el equipo del programa intentaba calmar al famoso actor, se comentó que Can Yaman esperó unos minutos entre bastidores. Mientras continuaba la emisión en directo, las redes sociales se incendiaron. En cuestión de minutos, miles de usuarios comenzaron a compartir comentarios sobre el tema. Mientras algunos espectadores defendían que Can Yaman tenía razón, otros afirmaban que era normal que se plantearan esas preguntas dentro del flujo natural del programa. En los comentarios publicados en X, Instagram y diversos foros surgieron dos opiniones diferentes. Una parte apoyó el deseo del actor de poner límites ante las preguntas sobre su vida privada. La otra parte defendió que era natural que se sacaran a colación los temas que interesaban al público. El suceso saltó rápidamente a los titulares de la prensa del corazón. Los principales comentaristas del mundo de la televisión también se pronunciaron al respecto. Algunos comentaristas señalaron que mantener en el candelero las relaciones pasadas, incluso años después, ejerce una gran presión sobre las figuras famosas. Otros, en cambio, afirmaron que, por la propia naturaleza de las retransmisiones en directo, pueden darse momentos inesperados.
La supuesta salida de Can Yaman del plató se convirtió rápidamente en uno de los temas de cotilleo más comentados del día. Hemos llegado al final de nuestro repaso de cotilleos de hoy. ¿Qué opináis sobre estas noticias? No olvidéis compartir vuestras opiniones con nosotros en los comentarios. No olvidéis darle a me gusta al vídeo, suscribiros a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.